en estos espacios de interacción que hemos ido desarrollando conjunto a la Escuela Nacional de Bellas Artes y el Centro de Arte y Cultura. Hoy seguimos conmemorando los 80 años de fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entidad educativa importante en la historia de la educación hondureña por ser la única de formación de artistas visuales en Honduras. Hoy abordaremos un tema, ese tema importante, el aporte de Bellas Artes. Con nosotros hoy tenemos 4 invitados egresados, artistas egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes y que se han desempeñado ampliamente en sus respectivos campos. Inicialmente, pues, como representante de la Escuela Nacional de Bellas Artes, tenemos al artista Michael Allen, docente, licenciado en Educación de Artes Visuales por la UPN y pasante de la Maestría de Historia Cultural de la Universidad Nacional. Ha tenido varias exposiciones a nivel nacional e internacional en el área de videoarte, performance y pintura, al igual que el maestro Manzanares ha participado en los festivales de performance que se han ido desarrollando en Honduras en distintas ediciones. También tenemos a Katy Mungía, también egresada de Bellas Artes, artista visual y ha realizado varias exposiciones a nivel regional e internacional, poseyendo una propuesta artística variada y en constante evolución. Ella se ha especializado bastante en escultura y desde el 2007 a la actualidad ha tenido una producción constante, participando en certámenes artísticos y proyectos artísticos colectivos, como los simposios de esculturas en sus varias versiones. Asimismo tenemos a Cristian Gabarrete, artista visual, graduado en 2015, ha tenido varias exposiciones individuales y ha participado en las bienales del ICI y fue seleccionado en la 5ª Bienal de las Artes Visuales de la Universidad. Y bueno, finalmente y no menos importante, Miguel Romero, también egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, tiene una licenciatura en Escultura, dibujo anatómico e Historia del Arte por la Universidad de Ohio, una maestría en la escultura por la Universidad de Montana. Es actualmente profesor de artes visuales en el Departamento de Arte de la UNAM y es fundador del Luthier Lab. Y bueno, para ir iniciando poco a poco esto y para ir empezando los diálogos, la primera pregunta o la primera eje de este conversatorio es la estancia en la escuela. ¿Cómo fue su experiencia dentro de la escuela en diferentes tiempos que han estado? Joel, Entonces, sí, díganme. Antes de pasar propiamente a la pregunta, si quisiera mencionar algo. Y los 3 artistas que están presentes aquí, Katy Munguía, Miguel y Cristian, son egresados de distintas décadas de la escuela. Y esto es interesante. Miguel es egresado de los 90, Katy de principios del 2000 y Cristian de la década del 2010, ¿no? Entonces estamos hablando de 3 décadas distintas de la escuela. Aún así la escuela tiene 80 años. Estamos hablando que hay mucho tiempo atrás también, ¿verdad? Esperamos en algún futuro hacer una charla un poco mayor con distintos puntos de vista también de distintos artistas, ¿no? Pero sí me parece interesante estas 3 últimas décadas, ¿no? Y sí quisiera comenzar con esta aclaración para más o menos hacer el ambiente. Y sí comenzar con la pregunta que he mencionado. No sé si la podría repetir. ¿Cómo fue su experiencia de formación cuando estuvieron en la Escuela Nacional de Bellas Artes? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Cuáles son esas experiencias compartidas y cómo fueron diferentes en cada década que tú comentabas, Michael? Bueno, no sé. La pregunta queda al aire para cualquiera de los invitados. ¿Empiezo yo, que soy el más viejito, o va a empezar Cristian, que es el más jovencito? Por orden de edad. Por orden de edad, pero orden regresivo. No sé, eso queda... Está bien, yo no tengo ningún problema con mi edad, así que con gusto puedo comenzar yo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que hay 2 instituciones que me marcaron la vida completamente, de principio a fin. Y una de ellas es Bellas Artes. La otra es la Autónoma. Y cuando yo estuve en Bellas Artes, pues tuve la ocasión de conocer gente que se había recién graduado y ahora son artistas muy conocidos. Y mientras yo estuve en la escuela, pues también pasaron
artistas que ahora pues son muy representativos de nuestra plástica. Aunque no estábamos en el mismo año, mis amigos más cercanos fueron César Manzanares, Jorge Oquelí, Adán Vallecillo, y pues las cosas no eran precisamente ideales en Bellas Artes, todavía no lo son, ¿no? Pero sí el ambiente de camaradería que existía fue muy, muy significativo para mí. O sea, yo siento que aprendí tanto más de mis compañeros que de mis profesores. Y pues tuve en ese sentido también la fortuna de haber sido estudiante de Dino Fanconi, de haber sido estudiante de Rodrigo Ernesto Argueta, de haber sido estudiante en sus últimos 2 años en Bellas Artes de Obed Valladares, Rafael Cáceres y bueno, tantas otras personas más. Yo creo que con los años pues he aprendido a valorar más el tiempo que pasé en Bellas Artes y no a darle tanto énfasis a lo que a Bellas Artes le hacía falta en esa época, que bueno, en esos años de estar recién graduado, pues siento que me concentré demasiado en eso. Más adelante me di cuenta de lo valiosa que era la formación que recibí. Creo que ahora le toca a Katy. Sí. Bueno, como decía Michael, yo soy de las generaciones del principio a mediados de los 2000. Ingresé a la Escuela Nacional de Bellas Artes en el 2006 y egresé en el 2008. Justamente Michael Allen fue mi compañero pues, en la carrera. Estudié Magisterio en Artes Plásticas y una de las cosas que sí me marcó a mí bastante fue el hecho de tener docentes que también eran artistas pues, y se dedicaban a esto, como el caso del maestro César, que, bueno, en la generación de Miguel, contemporáneo, compañero, pero en este caso él era mi maestro de escultura. También estaba el profesor Víctor López, que aunque no me dio clases, pues era toda una experiencia verlo a él como docente y su desempeño como artista también. Y bueno, así varios de los profesores, el profesor Pastor Savillón también en el área de cerámica y una de las grandes maestras que recuerdo con mucho cariño también, la profesora Marcia Ney, que desde el año 2007 pues siempre estuvo como ahí pendiente de lo que hacía, cómo se desenvolvían pues sus estudiantes, siempre apoyándolos y dando palabras de aliento. Recuerdo que en el 2007 hubo un cambio en el sistema educativo nacional y a partir de ese año se iban a eliminar la carrera de magisterio y pasaban a hacer los bachilleratos en educación. Una de las cosas que recuerdo muchísimo en mi generación fue que siempre estábamos como enfocados en luchar por las cosas que queríamos. Y pues comenzamos esa lucha para que la escuela volviese a retomar la carrera de magisterio en artes plásticas y hasta el momento tengo de recuerdo pues muchos de los documentos de todo ese proceso que logramos hacer acompañados con nuestros docentes. Y creo que esa es una de las cosas históricas también que logramos como generación, el hecho de volver el título de maestros de arte a los estudiantes de la escuela. En ese entonces pues estaban las 3 carreras de artes gráficas, artes plásticas y la de magisterio. Una de las cosas lindas que también pues vivimos como estudiantes de Bellas Artes es que al ser una institución pequeña, el número de estudiantes pues es reducido. Y eso lo que hace es que uno se pueda conocer más con los contemporáneos o con estudiantes que aunque de otras carreras pues también se vuelven parte de una familia. Creo que ahí ya le doy la palabra. Sí, le toca a Cristian. Sí. Hola, listo. Gracias, Katy. Buenas noches a todos y todas. Bueno, para contarles un poco cómo
cómo fue mi historia en Bellas Artes. Bueno, yo estudié magisterio anteriormente, antes de ingresar a Bellas Artes, y al momento de terminar mi carrera de magisterio tenía dos opciones: o tomaba una caravana y me iba para Estados Unidos, o hacía el examen de admisión en la Escuela de Bellas Artes, y si no lo pasaba, me tocaba la primera opción. Pero afortunadamente pasé el examen, entonces mi papá decidió apoyarme. Igual muchos amigos me recomendaban que mejor entrar a la pedagógica para poder sacar mi licenciatura, pero igual escuchaba tantas historias de bellas artes, de maestros, de artistas, que me pudo más esa tentación y me arriesgué, me fui para bellas artes. Entonces, así como cualquier otro estudiante que va de cualquier otra parte del país hacia Tegucigalpa, fue mi primera vez en Tegucigalpa, por cierto. Llegué nuevecito y igual llegué a Bellas Artes, quedé fantasiado con el edificio, con las pinturas murales, con las esculturas que estaban en los pasillos, con todas las historias que envolvían esa estructura. Y como dice Katy, la escuela es tan pequeña y los estudiantes somos tan pocos que realmente sentí el lugar bastante acogedor, como una familia. Siempre me sentí bien estando en la Escuela de Bellas Artes y disfruté cada momento. Igual reconozco también los maestros que me motivaron siempre a continuar: a Marcia, a David, a Blas Aguilar, a Michael, por ejemplo, que está aquí. Katy también fue mi maestra, que hoy me siento honrado de estar aquí con ustedes porque siempre les tuve bastante respeto y admiración, y como estudiante siempre estamos aprendiendo de nuestros maestros. Y más o menos el transcurso de la vida en Bellas Artes fue como cualquier otro estudiante, casi viviendo, ¿qué?, 8 horas o más de 8 horas en la escuela, hay veces quedándonos hasta altas horas de la noche para poder terminar con un proyecto. Y en fin, esas son las historias, creo que todos y todas tenemos que contar, y que eso nos han formado como profesionales también: el sacrificio, la disciplina, el rigor por hacer las cosas y la entrega que tenemos también en cada proyecto. Entonces, esa es más o menos mi breve historia en ese periodo de Bellas Artes. Y que también no solo fue Bellas Artes, sino que también fue la vida cultural de Tegucigalpa. Creo que aproveché cada espacio, iba a cualquier exposición que me invitaban, y aprendía también de lo que se estaba dando en ese momento. Así que fue uno de mis mejores momentos, y yo creo que ha marcado mi vida. Y yo creo que a todos los que pasamos por esas aulas, creo que a todos nos deja huellas. Gracias, Cristian. Y bueno, para abordar otro punto importante, ustedes lo mencionaron casi los tres, y en el caso también Michael, en cierto. Bueno, Michael ya es docente, y me imagino que también tiene esta misma influencia con sus alumnos actualmente, pero ustedes comentaron en el punto de que la influencia de un artista como docente es muy grande. Tanto quisiéramos poder conocer ese tipo de experiencia, cómo le cambia la visión a un estudiante ver que su maestro también es un artista propiamente. Con respecto a esta pregunta que ha dicho Joel, todos tuvimos profesores artistas que nos ayudaron, fueron excelentes docentes y todo eso, pero hay algunos que en especial inclusive llegaron a tocar parte de nuestro trabajo, influyéndolo, ¿no? O sea, hay profesores, hay docentes que de alguna otra manera han influido ya en nuestro trabajo. No solo fueron buenos docentes, sino que también algo de las búsquedas que tenía esta persona también la hemos adoptado nosotros. Entonces, sí quería consultarles eso de cuáles de los docentes que tuvieron, cuáles han sido los que ustedes consideran sus influencias. Si seguimos el mismo orden de antes, entonces supongo que me toca de nuevo comenzar a mí. Pues la influencia más grande que yo tuve en mi tiempo de Bellas Artes definitivamente fue Abel Valladares. Y la segunda influencia más grande que tuve fue César Manzanares, que con él sucedió lo que ha sucedido con
con muchos jóvenes a través de la historia en Bellas Artes. Se gradúan, son de los mejores estudiantes que ha habido en su promoción e inmediatamente son contratados adentro de la escuela. Eso, pues, no lo veo como una buena práctica, pero eso fue exactamente lo que sucedió con César, que entró de un solo a trabajar a Bellas Artes estando bastante joven y pues con la disciplina, el carisma y la amistad que ya nos unían a él, pues sí, definitivamente fue la segunda influencia más fuerte que tuve. Eh, yo creo que más adelante vamos a poder hablar acerca de por qué creo que es un error hacer eso, contratar a profesores tan jóvenes. Sí. Bueno, Katy o Cristian. Bueno, Katy. Sí, estaba teniendo un problema ahí con el micrófono, por eso no, no. Bien. Como dijo Michael, yo creo que todos de cierta forma siempre han tenido una influencia sobre nosotros. Igual somos eternos estudiantes, todos somos eternos aprendices. Y así como tuvimos excelentes maestros artistas, no todo el que sea pues un gran artista puede ser un gran maestro. Y creo que muchos de nosotros pudimos ver ese tipo de ejemplos en la escuela. Y hay algunos excepcionales, como el caso del maestro César, pues excelente artista, excelente maestro, ser humano, compañero. Y creo que él en este caso ha sido pues una gran influencia en mí, en trabajo, pero también aprendí, creo, muchísimo de las cualidades de otros docentes, como el caso del profesor Blas Aguilar, el maestro Ernesto Argueta, que siempre buscaban como la forma de inculcarnos el estar trabajando de forma constante, de investigar, de estudiar, de seguirnos formando. Y creo que eso es un aporte valioso, pues que a lo largo de nuestra vida y de nuestra carrera profesional siempre nos va a enriquecer, pues, como creadores y como seres humanos. Y bueno, de los maestros docentes, sí fue una pena el hecho de saber que habían unos excelentes artistas, grandes artistas con una gran trayectoria, pero que lastimosamente está como ese recelo de no enseñar. Lastimosamente lo que hayan aprendido o la formación que hayan tenido dentro o fuera de Honduras, esos conocimientos se pierden, pues al final si no se comparten, si no se multiplican. Creo que eso sería como de los pesares que quedan a uno como estudiante. Y lo otro pues es el hecho, es cierto, está la emoción de ser un estudiante de una escuela de arte, de aprender nuevas técnicas, de tener nuevos conocimientos que en ningún otro lugar pues se aprenden aquí en nuestro país, que lastimosamente la Escuela de Bellas Artes es la única en su categoría que existe en este país. Y lo otro es el hecho de también a veces la mayoría de estudiantes de artes pues tenemos esas carencias de recursos económicos cuando ingresamos, entonces toca pasar muchas penurias y siempre hay más de un maestro o maestra que se preocupa y se ve como el reflejo pues de cuando ellos fueron estudiantes, entonces procuran como ayudar a los jóvenes que están en formación. En este caso me gustaría resaltar dos nombres de dos maestras que creo que es importante decirlos. El caso de la profesora Gladys, ella da clases de inglés en Bellas Artes, y la profesora Karen Eduvina, que siempre estaban buscando de alguna forma buscar recursos para apoyar a los estudiantes, porque en el periodo en que yo fui estudiante, el gobierno cortó las becas, los bonos estudiantiles que se daban antes. Entonces, las maestras veían que la deserción pues, de estudiantes que había dentro de las instituciones buscaban como las. De hecho, son pocos los estudiantes que logran ingresar a una escuela de arte y
tener que retirarse, pues algo que duele realmente. Hay algo que se queda. Bueno, otra les agradezco en esta intervención y bueno, otra de las preguntas Falta que... Cristian. A ver, Joel. Es cierto, discúlpame, Cristian, dale. No hay problema. Bueno, igual, creo que voy a mencionar casi los mismos nombres de maestros y artistas que nos inspiraron como estudiantes. En mi caso siempre fue Manzanares, que siempre también daba la mía extra, ¿verdad? Siempre también te atendía fuera de los salones y que trataba de, no sé, si tenías una duda, una curiosidad, trataba de tener una respuesta para eso, aunque también en esa búsqueda encontrabas más dudas, encontrabas más. Pero sí, él creo que es una de las personas que más me motivó. En algún momento sentí un bajón, por decirlo así, de querer retirarme de la escuela y creo que fue una de las personas que me ayudó a mantenerme y a seguir creyendo en lo que yo tenía desde que entré. Y otro maestro creo que también lo mencionó Katy, que fue Blas Aguilar. Blas Aguilar siempre fue muy entregado y yo creo que en algún momento hasta lo molestaba porque eran demasiadas preguntas las que le hacía, pero él siempre contestaba y siempre te trataba de explicar de la mejor manera. E incluso muchas veces nos llevó a su casa, a su estudio, nos compartió todos los trabajos que tenía ahí, anécdotas, historias. Entonces era de esos maestros que eran bastante cercanos a sus alumnos. Y igual, hay otros maestros que no son así artistas tan activos, pero igual son catedráticos que siempre apostaron bastante por los estudiantes y siempre estuvieron ahí, casi como padres, cuidándonos, apoyándonos, orientándonos. Entonces, igual sería bueno reconocer ese trabajo dentro de la institución. Y así también encontrar otro tipo de maestros que igual te dejaban ahí en el salón a solas y te asignaban algo y volvían dentro de 3 horas o 4 horas. Entonces hay de todo en Bellas Artes, pero igual hay mucho aprendizaje de cada experiencia que tuvimos como estudiantes y solamente. Gracias, Cristian. Y bueno, bueno, siempre está esa línea del maestro generacional, ¿verdad? Bueno, en el caso si uno hace como así pequeña introspección en la historia de Bellas Artes, siempre ahí está esos dos maestros que marcan una generación. En caso de Miguel, él marcó a Obed Valladares, en caso de ustedes a César y algunos otros artistas. Pero hablando ya del siguiente proceso, ya fuera de Bellas Artes, ¿cómo creen que los preparó Bellas Artes para afrontar un entorno tanto laboral o para su producción artística como artista ya propiamente dicho? Ya, ¿qué herramientas ya le ofreció ya en el campo de trabajo? Creo que esa la puedo contestar de una forma bastante concreta. Y es que el portafolio que yo llevaba conmigo cuando entré a estudiar en Estados Unidos significó que me pude saltar una enorme cantidad de clases, que es el motivo por el cual pude estudiar historia del arte, dibujo anatómico y casi graduarme con una cuarta subespecialidad, porque mi especialidad principal era la escultura, de grabado. Uh, para mí, en ese sentido, Bellas Artes me preparó tan bien que pude prácticamente saltarme el primer año de estudios universitarios. Entré directamente a fundir bronce, ¿sí? Porque ya sabía hacer moldes, ya sabía modelar arcilla, ya sabía hacer cerámica. Sí, en mi caso, pues puedo nombrar eso muy, muy concretamente. ¿Katy? Bueno, en la experiencia que yo tuve como estudiante de Bellas Artes, de todo mi proceso estudiantil, yo creo que son como los 3 años inolvidables que le quedan a uno de todo el aprendizaje y las vivencias que uno logra tener dentro de la escuela. También soy pues egresada de la Universidad Pedagógica recientemente y creo que con propiedad puedo decir que muchas de las cosas que aprendí en Bellas Artes pues hasta el momento me sirven pues todavía.
Y gracias a eso, al igual que Miguel, creo que pude también adelantar cierto proceso de la carrera al hacer unas clases por suficiencia y el hecho de aprender la diversidad de técnicas que enseñan dentro de la escuela también nos sirve para desarrollar nuestro trabajo de forma profesional y laboral. Claro que hay deficiencias en cuanto al pensum académico, a las clases que se llevan en las carreras, porque al igual que toda la educación que estarse renovando y muchas veces nos quedamos como con prácticas del pasado que en el momento quedan obsoletas. Y tiene que ser una combinación, pues, o sea, la escuela tradicional en la enseñanza en cuanto a las técnicas y todo este asunto del arte, pero también tenemos que estarnos actualizando porque hay muchas deficiencias con las que salimos a veces como estudiantes, como por ejemplo lo que ahora se necesita mucho como artista, que es el portafolio docente. Antes eso no se enseñaba, pues el portafolio como artista, y que son una de las tantas cosas que a veces uno sale de la escuela y tiene que ver por sus propios medios cómo lo aprende. Porque lastimosamente en Honduras, al salir de la escuela, no hay un centro especializado de arte donde estudiar formalmente. No existe una carrera ni en las universidades que se dediquen específicamente a la enseñanza de las artes en sí. Está la de la pedagógica, claro, pero es más enfocada a docente, o sea, lo que se enseña ahí es de una forma bien general y es para docentes que van a trabajar en primaria y en secundaria, pero no para alguien que se va a dedicar pues a una carrera artística. Obviamente las destrezas, habilidades y el talento se pueden desarrollar no solamente pues siendo graduado de una institución, también están muchos de los grandes artistas autodidactas que hay en nuestro país, pero al salir de la escuela uno queda como en un espacio en blanco. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde me dirijo? Porque tampoco el sector de empleos el abanico de empleos es tan amplio en este país. O sea, uno puede trabajar como restaurador, haciendo murales, pinturas, retratos, pero llega un momento que uno sabe que eso no es suficiente. Pues entonces, casi siempre los artistas nos enfocamos como en varias actividades para poder sostenernos pues, y poder seguir creando. Es complicado el asunto. Gracias, Katy. Y Cristian. Bien, bueno, Bellas Artes me ayudó a potenciar ciertas habilidades y hoy vivo gracias a esas habilidades, entonces creo que me ha dado la vida, me ha dado el pan del diario vivir. Y yo creo que también Katy lo mencionó, que también de esa pregunta nace otra pregunta, la pregunta que todo estudiante tiene al momento de salir de Bellas Artes: ¿y ahora qué hago? Yo creo que la escuela no nos prepara para esa realidad que viene después, y tenemos las herramientas, pero luego no sabemos cómo usar las herramientas. Entonces creo que todos nos enfrentamos a eso, y en mi caso yo combiné un poco lo que fue las habilidades de Bellas Artes con la docencia, porque anteriormente había estudiado magisterio. Entonces, por ejemplo, hoy en día tengo 3 años trabajando para una institución y he formado a más de 300 niños en dibujo y pintura. Recuerdo, por ejemplo, mi primer contrato. No había qué hacer porque era mi primer contrato, mi primera firma de contrato de un proyecto que me pidieron, de elaborar un diseño. Entonces, creo que Bellas Artes nunca me dijo cómo iba a hacer eso y tuve que aprenderlo por mí solo. Entonces, igual el momento de elaborar tu portafolio, el momento de elaborar una propuesta artística, creo que uno va aprendiendo a medida va conociendo otras experiencias, o te lo van comentando, te lo van contando en el camino. Pero sí, Bellas Artes me ha dado las herramientas y yo las he echado a trabajar y hoy vivo de todo eso. Gracias, Cristian. Y bueno, aquí vienen las preguntas espinosas que siempre uno
se deben generar siendo autocríticos, y que la institución, que Bellas Artes misma se pregunta, pero se la hacen más a sus egresados. ¿Qué le falta a la institución, o en qué proceso se debe embarcar la institución para mejorar la formación de los artistas? Y creo que, bueno, es un proceso que ustedes tres podrían ayudarnos a empezar a encaminar como tal. Entonces, como vamos en el orden, Miguel. Con gusto, con gusto. No, esta es definitivamente la parte que más me interesaba de esta conversación, porque yo creo que el verdadero amor también tiene que ser crítico, ¿sí? Bellas Artes, pues, le ha aportado mucho a la creación artística del país, pero no ha sido una institución que ha sido abierta, ha tenido esa apertura a poder aceptar críticas, y más bien ha sido una institución que ha contribuido a crear divisiones adentro de las prácticas artísticas de las personas que hayan salido de ahí o no, pues difieren en su práctica diaria de lo que se enseña en la institución. Ah, y en eso, pues, no son pocos los casos, y puedo comenzar a relatar muchísimas historias que datan desde mi época, ah, en que ese tipo de cosas se dieron, ¿no? Am, pero como les digo, para, para tener una perspectiva más precisa de Bellas Artes, creo que tenemos que aceptar a Bellas Artes como lo que es desde su incepción, ¿sí? Y en esto, pues, sé que voy a decir algo que no es muy popular, pero Bellas Artes nació como institución como resultado directo del cariato. Bellas Artes no nació para ser una institución que realmente formara artistas. Fue una institución que nació para crear personas, para crear personal capacitado, para ratificar el status quo, para crear símbolos que simple y sencillamente fuesen a ratificar el orden de las cosas, a darle fuerza a la presencia de Carías en el poder, y pues para usar un término que aprendí de Joel, para mantener una paz que en realidad no era paz ninguna, era opresión, ¿sí? Y si vemos desde esa perspectiva de Bellas Artes, yo creo que podemos comenzar a entender por qué por lo general ha tenido una posición tan conservadora en cuanto a las prácticas contemporáneas. No es sino hasta en la década de los 90 cuando Blas, cuando César Manzanares y un par de profesores más de Bellas Artes comienzan a hacer cosas que ya no es lo que antes se hacía, que las cosas comienzan a cambiar en Bellas Artes. Pero la mayor parte de esas prácticas no entran en el currículum, sino hasta la generación de Michael y de Katy, cuando ellos comienzan a enseñar en Bellas Artes. Y bueno, ese sentido tan conservador de Bellas Artes tiene que ver con una noción de la identidad nacional bastante limitada, ¿sí? No vemos en Bellas Artes, la tradición ha sido a ver a la identidad nacional como algo inmutable y no como algo que está en constante cambio, que está reescribiéndose todo el tiempo, y como algo que nosotros mismos podemos decidir, sino que vemos el pasado como hecho en granito y no como algo que estamos constantemente reinterpretando. Y ese, pues, es en mi opinión, el error más grande que se comete en Bellas Artes. Una de las otras cosas que yo creo que es bastante dañino es esa tendencia al canibalismo. Al decir canibalismo me refiero a esto de tomar a jóvenes muy talentosos que vienen saliendo de la Escuela Nacional de Bellas Artes e inmediatamente hacer los profesores, por muy talentosos que sean, por mucho potencial que tengan. Lo que en realidad debería de suceder, y yo sé que Dino Fanconi intentó instituir esto, que Delmer Mejía intentó instituir esto, pero simple y sencillamente no se logró porque no existió el apoyo para ello, era mandar a esos jóvenes talentosos al exterior para que se formaran y regresaran de nuevo a Bellas Artes
con nuevas experiencias, con nuevos conocimientos y que enriquecieran las cosas. Porque desgraciadamente lo que ha sucedido a través de las décadas es que el conocimiento academicista con que comenzó Bellas Artes ha ido decreciendo, ¿sí? Porque en esos 3 años uno no tiene suficiente tiempo para captarlo todo. Entonces, ese conocimiento de una generación a otra se va empequeñeciendo, ¿no? Solo pensemos, por ejemplo, en el caso de la talla en madera. Cuando esa cátedra fue instaurada, estamos hablando de personas que sabían hacer imágenes religiosas, imagineros, que sabían hacer santos, que sabían eh, ahuecar rostros para poder ponerles los ojos de vidrio, que sabían cómo conocían esa tradición de cómo hacer todo el proceso de pan de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una enorme cantidad de conocimiento en distintas áreas que en Bellas Artes ha ido en decrecimiento. Y bueno, hay otras prácticas que yo creo que no están bien, que suceden en Bellas Artes. Y yo sé que esto también va a ser algo que no todos van a ver bien que diga, pero creo que es lo justo decirlo. Y es que tradicionalmente Bellas Artes ha sido una institución en la que se ha acosado a casi todas las muchachas que han estado como estudiantes ahí, y las maestras también han sufrido muchísimo acoso. Y esa cultura del acoso sexual no ha cedido en Bellas Artes, eso se sigue dando, ¿sí? Y esa es una de las cosas que definitivamente tiene que cambiar. ¿Sí? Eh, Well, ok, Katy, sorry. bueno, sí, concuerdo en muchas cosas de las que dijo Miguel, pero sí me gustaría que por favor repitieras la pregunta. En el caso quería que quisiéramos ver que en qué áreas se puede mejorar, o en qué áreas puede mejorar la institución como tal. Miguel abordó ciertos elementos, ciertos elementos que le ha identificado, entonces quisiéramos ver que ustedes, tanto tú como Cristian, qué elementos o qué áreas ustedes ven importantes que se mejore en la institución para que pueda subsistir más tiempo. Bueno, de la experiencia como estudiante y de lo que uno puede ver desde fuera de la escuela, pues también es como una vista muy amplia la que se puede tener. Creo que lastimosamente la Escuela de Bellas Artes es una institución agonizante, esto creo que se tiene que decir, porque por muchos esfuerzos que se hagan desde el interior, también sabemos que pues a los gobiernos los distintos gobiernos que han pasado por ese país nunca les ha interesado pues estas instituciones culturales. Es más, en muchas ocasiones hasta el presupuesto se termina recortando. Y el otro asunto también es la mala administración que puede tener o que ha tenido la institución en muchos de los casos, porque aunque en algunas ocasiones se ha dado como ayudas de cooperaciones internacionales y todo esto, a veces esos fondos quedan como fantasmas, no se sabe pues qué se hicieron. Y quienes terminan perjudicando obviamente es a los estudiantes, es a la comunidad que entra a esta institución para poder aprender. Si no se reinventa la Escuela de Bellas Artes, si no se refuerza, si no se limpia, porque sí hay muchas cosas que deben de ser eliminadas, no solamente es de maquillarla, si no se eliminan todos estos obstáculos pues que atrasan el desarrollo o el crecimiento que pueda tener la escuela, pues lastimosamente es una institución que va a sucumbir. Creo que una de las cosas de lo mejor que le podría pasar a la escuela es como tener esa fusión con la Universidad Autónoma y que esta pues se hiciese cargo también de la escuela, porque así creo que podría florecer esta institución. Y como todos lo sabemos, pues es la única que existe en nuestro país, pero por los esfuerzos que hagan algunos docentes o personal que trabaje en su institución, claro que se valora eso, pero no es suficiente. Pues, y aunque los egresados o la comunidad de artistas
querramos apoyar y todo, es algo que tiene que surgir desde dentro de la institución y poder juntar pues toda esta comunidad artística que existe en Honduras para que la escuela pueda realmente salir adelante. Y son tantas las necesidades pues que hay en la escuela que creo que una hora no nos ajustaría para mencionar cada una de esas, pero sí tiene que reinventarse la escuela y es responsabilidad de todos, no solamente creo que de los docentes que están ahí, que obviamente conocen la situación actual de la escuela de más de cerca, pero, o sea, son 80 años, pero 80 años sufridos, la verdad. Bueno, Cristian. Listo, yo también creo mucho en sus posturas, en la de Miguel y la de Katy. Hablamos de 80 años, como dice Katy, y aún la escuela mantiene una estructura bastante conservadora. No, no ha querido abrirse o no le han permitido abrirse a la nueva realidad que hay en el mundo. Yo digo que debe de ampliar su currícula, por ejemplo, tiene que fortalecer más su currícula para tener clases más artísticas. Poco a poco, el Estado, que está en gran deuda con Bellas Artes, ha venido poco a poco consumiendo la escuela, hasta el hecho de que en algún momento la idea creo que es desaparecerla. Pero como egresado de Bellas Artes, yo digo que tenemos que mantener esa lucha y tratar de salvar a Bellas Artes, rescatarla. Y yo creo que es la forma de dar cierto agradecimiento por todo lo que nos ha dado. Y más que todo eso, como decía, también algo que va a resultar bastante crítico y espero que no vaya a sonar bastante fuerte, es que Bellas Artes siempre ha carecido de una cabeza. Le ha costado encontrar ese horizonte porque yo creo que aún falta bastante poder de gestión y moverse para poder salvarla de ese naufragio que está hoy en día. Y, por ejemplo, hemos perdido las becas como estudiantes, las pasantías, que yo creo que eso le daría bastante riqueza a la institución como tal y cambiaría un poco esa estructura conservadora que les comento y que también Miguel lo mencionó. Y más que todo creo que sería eso, abrirse al futuro, porque está en una escuela, es una escuela que está bastante quedada en el pasado. Pero con esto no digo que está mal, pero sí tiene que abrirse más. Bueno, gracias, Cristian, y gracias a los tres. Ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué pueden hacer los egresados para ayudar a estos procesos de mejora? ¿Cómo se puede involucrar o cómo se deberían involucrar los egresados para mantener o sostener o, bueno, en este caso, generar esos procesos de mejora? Bueno, Fíjate estamos que, otra vez en la línea. claro, con gusto. Fíjate que es difícil para los egresados contribuir con la institución si la institución no tiene esa apertura de dejarse ayudar a generar procesos y cambios, ¿no? Yo creo que lo que dijo Katy, y en esto me gustaría pues variar un poco en cuanto a la respuesta a esta pregunta antes de contestarla, es algo que se intentó hacer varios años atrás, el integrar a la Escuela Nacional de Bellas Artes a la UNA. La respuesta de la UNA fue, bueno, nosotros podemos absorber la Escuela Nacional de Bellas Artes, así tendríamos los espacios para desarrollar una carrera en artes y se podría hacer de tal forma que siga existiendo el nivel medio y que también se cree la licenciatura en artes, que ese es un proceso bastante complejo que estamos haciendo en la UNA y desgraciadamente hay demasiada burocracia que hace que ese proceso no fluya, ¿sí? La respuesta de la Escuela Nacional de Bellas Artes fue, bueno, la primera respuesta fue del Ministerio de Educación, decir que se podía ir la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero que se iba sin un solo centavo.
que todo el presupuesto se lo quedaba el Ministerio de Educación y que la universidad tenía que ver de dónde sacaba el presupuesto para esto. Y la posición de la Escuela Nacional de Bellas Artes, cuando eso sucedió y la UNACE lo estaba pensando y estaban diciendo, ok, bueno, hay personal redundante que está dentro de la Escuela Nacional de Bellas Artes, personal de servicio, que esos son trabajos que nosotros ya tenemos el personal para eso, no necesitamos contratar guardias, no necesitamos contratar personal de aseo, ya la universidad puede proveer eso. Y la posición de Bellas Artes fue, si no nos llevan a todos, no se va ninguno. ¿Sí? Y cuando eso sucedió, lo que la universidad hizo fue analizar si Bellas Artes realmente tenía personal que tuviese las capacidades, y al decir capacidades me refiero a los títulos, ¿sí? Porque la política de la universidad desde hace varios años es no contratar a personas que no tengan mínimo una maestría. La posición, entonces, a partir de ese momento de la universidad es, pero si tenemos esta política de solo contratar a gente que ya tiene maestría, ¿cómo vamos a poder aceptar a todas estas personas como docentes? Y encima de ello, el Ministerio de Educación de un lado nos está quitando el presupuesto que podríamos tener para ayudar a hacer que funcione la Escuela Nacional de Bellas Artes, y de otro lado nos quieren imponer personal redundante. En un momento la Vicerrectoría Académica tuvo que decir, lo siento, no, así no vamos a poder negociar. ¿Sí? Si alguna vez este tema vuelve a estar sobre la mesa, entonces todas estas son cosas que tanto las personas de Bellas Artes que no se dieron cuenta, ¿sí? La mayor parte de profesores de Bellas Artes no se dieron cuenta que todas estas cosas sucedieron, deben de saberlo, ¿sí? El problema en Bellas Artes es bastante claro actualmente, y es que hay una división muy fuerte entre dos sectores de los profesores que tienen posiciones muy encontradas, y que un grupo de ellos encuentra muchísima aceptación entre los estudiantes y otro grupo no, ¿sí? Así que bueno, el camino para hacer que entre a la universidad, a la Escuela de Bellas Artes, sería bastante difícil, bastante tortuoso, y se tienen que poner de acuerdo no solo la universidad y la Escuela Nacional de Bellas Artes, sino que también el Ministerio de Educación, y eso va a ser bastante difícil, ¿sí? Para contestar a tu pregunta acerca de qué es lo que podemos hacer los graduados, el año pasado estaban convocadas nuevas elecciones para elegir a un director, y Medardo Cardona y yo estuvimos entre las personas que bueno, fueron consideradas para esa posición. Por el hecho de que ahorita estamos abriendo la carrera de la licenciatura en artes visuales, no podíamos tomar una responsabilidad más. Y entonces fue cuando se comenzó a hablar acerca de Julia Galeano, que a pesar de que no es graduada de Bellas Artes, siempre le ha tenido bastante cariño a la institución, y siempre ha tenido en la cabeza el pensar qué podemos hacer por Bellas Artes, ¿sí? Lo que es innegable es lo valiosa como institución para la historia cultural del siglo XX y esta parte del siglo XXI que ha sido la institución. Lo que nosotros podemos hacer es, en primer lugar, comenzar a tener debates como estos, en donde no nos estemos tapando la boca para ver a quién no insultamos, y comencemos a decir las cosas con mayor claridad, y podamos tomar posiciones críticas que, a pesar de ello, sean respetuosos de las opiniones de los demás, tal y como está sucediendo en este debate, para poco a poco ir viendo hasta qué punto y en qué forma se puede contribuir con la institución. Una de las cosas que desde que regresé al país ha estado sucediendo es que a través del CAC mismo hemos generado programas, conferencias, etcétera, para tratar de ir permitiendo que ciertos conocimientos que han estado fuera de la escuela ingresen a ella, ¿sí? Yo creo que esa forma de trabajar con Bellas Artes ahorita es muy factible y se puede hacer, y quizás más adelante proyectos más grandes como este de la asimilación de la Escuela Nacional de Bellas Artes por parte de la universidad
van a ser posibles en la medida en que esas relaciones existan. Y en ese sentido, pues la labor del CAC me parece que ha sido muy valiosa desde su incepción para crear una mejor relación o una relación más cercana entre la Universidad Nacional y la Escuela Nacional de Bellas Artes. Pero ya a estas alturas, la UNA no es la única opción para que para que la ENVA siga buscando alianzas estratégicas. Existe la UPN, hay varios programas en las universidades privadas que, aunque estén dirigidos más hacia el arte comercial, sí les dan opciones de empleo, el poder cursarlas a sus estudiantes, y pues van abriendo poco a poco uno de los temas más difíciles por resolver, como ya Katy lo había mencionado antes, que es precisamente eso de qué van a hacer los estudiantes para ganarse la vida una vez que salgan de Bellas Artes, ¿sí? Y bueno, ese es a futuro uno de los problemas más grandes a resolver. Ir viendo cómo el currículum de Bellas Artes cambia para que refleje mejor qué partes del mercado laboral existente pueden ser cubiertas con esa formación, ¿sí? Um, es un tema bastante amplio y cada persona pues va a tener una forma y una idea distinta de cómo contribuir con la EMBA como su alma mater. Katy. Sí, bueno, de acuerdo con usted también en varios de los puntos que mencionaba. Yo lo que creo que, bueno, como egresado, y hay otros que también como artistas ven desde este punto de vista, que siendo la única institución en arte, pues tiene demasiados aspectos por mejorar. Y aunque nosotros tengamos propuestas de cómo llegarle a la escuela, no solamente pues con la parte de aportar ideas, sino también en sí el hecho de traer a otros artistas de fuera que vengan a dar un taller, de hacer proyectos que incluyan pues también la colaboración de los estudiantes y que ellos de cierta forma puedan robustecer su aprendizaje en el arte. Son tantas ideas creo que podríamos aportar, pero el problema principal creo que es, como lo mencionaba Cristian, quizás la cabeza que dirige o que anterior las cabezas que dirigieron la institución pues no se prepararon para este momento de necesidad que está pasando la escuela. Y puede llegar alguien con el mejor proyecto del mundo para la escuela, pero si no hay apertura de la institución y de quienes dirigen, pues lastimosamente va a seguir estancándose la institución. Y creo que como comunidad de artistas y de creadores, también deberíamos como de conformar un bloque para proponer algo en la escuela, pero que esa tenga también esa apertura para que nosotros podamos proponer y ayudar desde fuera, desde lo que podemos hacer, porque si no está esa disposición, entonces vamos a seguir como con ese bloqueo. Bueno, Cristian. Bien, bien. Sí. Creo que un trabajo que nos queda o que se ha venido haciendo ahorita es el difundir el trabajo, todo lo que se está haciendo en Bellas Artes, difundir qué es Bellas Artes, la trayectoria de Bellas Artes. Y en esto me gustaría también agradecer a Michael, por ejemplo, de que abrió la página por lo menos de Bellas Artes en Facebook. Y yo creo que ha interactuado mucho con el público y mucha gente se ha acercado a la escuela gracias a ese contacto, al igual que el CAC y otras instituciones. Yo creo que hay que saber vender muy bien Bellas Artes para poder atraer más estudiantes y en este caso más recursos para que la institución no quede en el olvido, porque así se veía años atrás. Nadie sabía de la existencia de Bellas Artes. Por ejemplo, aquí en el occidente del país, muchos no saben que existe una escuela de Bellas Artes. Entonces, yo creo que ese trabajo de difusión que se viene haciendo está muy bien y solamente. Bueno, vamos a pasar a las preguntas del público que han hecho en comentarios
sobre todo en el caso del área de Facebook, que hemos en el live de Facebook y en el chat del Zoom. Danilo Lagos nos pregunta qué recomendación podrían sugerir a la EMBA para centralizar la educación de las artes visuales y potenciar las capacidades en otros países, dado que, como ya lo había comentado Cristian, a nivel profesional, pues creo que solo es la EMBA y parte de la escuela de universidad pedagógica que dan formación o por lo menos gradúan personas en estas áreas. Entonces, esa es como una pregunta. Después pregunta Amanda Enríquez, ¿cómo se podría manejar o podría cambiar esa formación dogmática que ha existido en Bellas Artes? Y por último, Javier Aguilar pregunta que si existe un colegio o colectivo que aglutine a todos los artistas egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces, bueno, les dejo el espacio y bueno, quien quiera poder responderlas, dejamos. O no sé si lo hacemos por orden, Michael, no sé. En esta parte me gustaría que cada quien ya tome, ya si quiere decir algo, para hacerlo un poquito más fluida. Bueno, con respecto a lo que mencionaba Javier Aguilar, creo que es, no existe un colectivo como tal formado para aglutinar el apoyo hacia la escuela. Sí sabemos que el medio artístico es bien complejo, y no solamente en Honduras, sino pues a nivel internacional es bien complejo como juntar a los artistas, pero por algo deberíamos de empezar. Y no solamente pues incluir la parte de egresados, sino también todos los artistas que quieran formar parte pues de proyectos que puedan contribuir a la transformación de la institución. Lo que sí existe es una asociación hondureña de artistas visuales que no sé qué tan activa esté ahorita. También existe diferentes chats en los que gente de distintas generaciones se han ido encontrando y los grupos han ido creciendo. Y algunos de ellos pues se han formado en colectivos relativamente amplios que están trabajando juntos. Pero bueno, sobre todo por eso de esa división que en estas últimas décadas se ha dado entre la gente que se considera más contemporánea y la gente que se considera más tradicional, por ese tipo de divisiones, pues es que creo que no ha habido mayor unidad en cuanto a esto. Pero vaya, sería genial que Bellas Artes, por ejemplo, formase una asociación de graduados y que los graduados como asociación se organizaran de tal forma que pudieran contribuir económicamente y también con conocimiento a la institución, conferencias, exhibiciones, etcétera, etcétera. Eso es algo que todas las universidades del mundo hacen. ¿Por qué no podría hacerlo la EMBA? Gracias, Miguel. No sé, Michael, no, ya que estamos finalizando, podríamos dar las conclusiones y, bueno, invitar al resto de compañeros, sobre todo a los egresados de la EMBA, a estar más pendientes, dado que ustedes van a seguir con más actividades en lo que queda del año. Bueno, quisiera mencionar, bueno, de nuevo, gracias al CAC y a la UNA por el espacio. Hemos estado haciendo varios videos con respecto a la escuela con el CAC. Si quieren, pueden ver en la página del CAC o en la página de Facebook de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que es EMBA Honduras. Ahí pueden ver las distintas charlas que se han estado haciendo, que han tocado distintos tópicos, ¿no? Desde el aporte de la escuela, la historia de la escuela. Este año estuvimos celebrando todo el año el 80 aniversario de la institución y también era importante este momento, ¿no? Ver la mirada de los egresados, cómo los egresados ven a nuestra institución. Y es importante tener todo eso en cuenta, ¿no? Y justamente, como lo mencionaba Miguel, en la medida en que se expresa el amor, también el amor puede
decir correcciones, no puede decir, bueno, esto no me parece, esto no está bien. Y eso de verdad busca la mejora y me parece que este tipo de espacios es importantísimo para lograr esas mejoras, ¿no? Para lograr esas distintas vías de mejora para la institución. Como ya habían mencionado antes, la verdad es que la escuela sí tiene un apoyo salarial de la Secretaría de Educación, pero nuestra institución es una institución especial, es una institución distinta y en pos de ser igual a las demás instituciones de nivel medio, pues eso ha traído en detrimento muchas cosas de la institución. Nuestra institución es totalmente distinta, como la Escuela Nacional de Música también lo es, y merecen un trato especial, merecen excepciones a ciertas cosas y verificaciones distintas. Y, ¿por qué no decirlo? Tal vez pequeños espacios como este, pequeños espacios de charla, tal vez puedan generar enormes frutos en un futuro, ¿no? Enormes frutos como, no sé, una fundación que pueda colaborar con la institución, un grupo de egresados, como le estaba mencionando Miguel, reactivación de varias cosas que han quedado, como la Asociación Hondureña de Artistas Visuales y otras cosas, ¿no? Mayor interacción institucional entre Bellas Artes con el CAC, con otras instituciones culturales. Y es importante tener en cuenta estas vinculaciones, ¿no? Estas vinculaciones y que de alguna u otra manera somos parte de Honduras, todos, pues, o sea, estamos insertos en este circuito cultural del país y del mundo también, así que también esto refuerza lazos. Esto refuerza lazos, esto mejora, esto contribuye a generar espacios de crítica, ¿no? y de construcción. Me parece que la institución en estos 80 años, estamos cumpliéndolo, pero si queremos llegar a otros 80 años más, necesitamos un proceso que vaya modificando la institución a mejor, ¿no? Eso. Entonces, agradezco al CAC, agradezco a los egresados presentes, a Miguel, muchísimas gracias por estar, Katy Munguía, Cristian, a los tres presentes, ustedes saben que mi profunda admiración para ustedes, y a las personas que han estado escuchando la charla, muchísimas gracias por tomarse su tiempo, y estaremos tanto como en la Escuela Nacional de Bellas Artes, como con el CAC también haciendo una que otra cosa a posteriori. Eso. Sí, en ese caso, pues igual replicar el agradecimiento a los tres invitados que hemos tenido por parte de tanto a Miguel, a Katy y a Cristian. Y bueno, como dijo Michael, nosotros como esa relación desde el 2012 que se ha ido generando entre el Centro de Arte y Cultura y la Universidad y la Escuela Nacional de Bellas Artes, tanto como en relación física por ser vecinos y también como teniendo algunos objetivos parecidos, pues sí, ya para en noviembre y en diciembre tenemos otras actividades que vamos a ir planeando con Bellas Artes y vemos cómo se realizan. Y bueno, de nuevo agradecerles a todos los invitados y recordarles pues que vamos a seguir teniendo actividades tanto en actividades en el Centro de Arte y Cultura, de diferente índole, y que a principios de diciembre se va a hacer una pequeña actualización de la Galería Universitaria de las Artes, en la cual se va a incluir algunas exposiciones como la del Simposio de Escultura y la colección de escultura curada por uno de nuestros invitados que tenemos actualmente, Miguel Romero. Y bueno, le doy el espacio tanto a Miguel, a Katy y a Cristian para que puedan saludar y pues dar algunas pequeñas conclusiones. Supongo que vamos a seguir el mismo orden, así que voy a agarrar la palabra. Pues quisiera agradecerle al Centro de Arte y Cultura, a la Escuela Nacional de Bellas Artes y sobre todo a Michael Allen por asegurarse de que espacios como estos existan, ¿sí? Como había dicho antes, dialogar no siempre es fácil, ¿sí? Pero estoy de acuerdo con Katy cuanto a lo que ella dijo de que de momento Bellas Artes está agonizando y sería una lástima que por no tomar medidas, por falta de diálogos honestos y sinceros, pues no encontremos la forma de que la institución crezca
y en buena medida corrija los errores que se han cometido en el pasado. Y en este diálogo tenemos que ver la forma de encontrar que sobre todo el Ministerio de Educación pues escuche las necesidades, ¿sí? Una de las grandes cosas que tiene Bellas Artes, y que eso no sucede en todos los países, es que es una institución pública de educación secundaria a la cual tanto ricos como pobres pueden ir y aprender, ¿sí? En la mayor parte de países del mundo, al final de cuentas, la formación artística termina siendo algo para ricos, ¿sí? Entonces, valoremos el hecho de que tenemos ya una institución ahí que, que tiene esa apertura social, que siempre la ha tenido, ¿sí? Y no dejemos que siga agonizando, sino que más bien veamos la forma en que, viendo los errores que se han cometido en el pasado, pueda salir de ellos una institución mucho más fuerte, mucho más abierta, mucho más democrática y mucho más respetuosa de todos los individuos. Así que muchas gracias por tenerme en este espacio. ¿Sí? Hasta pronto. Bueno, yo quiero agradecer la invitación, agradecerle especialmente a Michael también, porque como dijo Miguel, ha estado, pues, es una de las personas que ha estado trabajando muchísimo por la difusión de la institución y de lo que se hace dentro de ella. Al CAC también por crear este tipo de espacios que ojalá la gente que trabaja en la Secretaría de Educación y otras instituciones que se sirven muchísimo de eventos de arte y de los mismos artistas y estudiantes de arte puedan ver esto y reflexionen, les cambie el cassette un poco para que puedan apoyar verdaderamente a la institución y pues así que esta pueda resurgir. Y a los compañeros artistas también, no solamente es el hecho de que digamos que orgullosamente somos egresados de la escuela, que estudiamos en Bellas Artes, sino cuando ésta necesite del apoyo pues nuestro, estemos ahí presentes. Y hay tantas formas en las que podemos apoyar a la institución y a la gente que está ahí dándolo todo, pues que podríamos cambiar la situación. Bueno, gracias por la invitación. Listo. Gracias por la invitación igualmente, Michael, CAC. Soy muy agradecido y yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer si queremos salvar y transformar Bellas Artes. Tenemos una gran responsabilidad como egresados y yo creo que estas discusiones son tan necesarias, escuchar a, como dijo Michael, 3 generaciones, 3 miradas distintas, pero igual muy parecidas, para lograr eso que queremos, recuperar y transformar Bellas Artes. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes 4 por este muy buen conversatorio. Solo ya la última preguntita que se entró ya al final, Michael, me preguntan si en qué forma o en qué dinámica van a desarrollar o si van a desarrollar los talleres vacacionales. Entonces, no sé. En estos momentos tenemos en construcción los talleres vacacionales, justamente. Y se estará informando en la página de EMBA Honduras, en la página de Facebook de Bellas Artes. Ahorita ya entró, hace ya un par de meses, ya entró ya todo, varias secciones que están llevando los distintos cursos libres en este momento. Entonces, la nueva apertura de cursos libres, pues esa la estaremos informando en la página próximamente. Gracias, Michael. Y bueno, buenas noches a todos y un gusto tenerles. Buenas noches. Hasta pronto. Noches, Katy, Miguel. Hasta pronto. Un gusto verles. Y gracias a todos los que estuvieron ahí conectados.